Como ustedes ya saben, estamos en esta serie que se llama Confiamos, en puntos suspensivos, en espacio confiamos. Y el reto siempre es preguntarnos qué es lo que ponemos en el centro de nuestro corazón, en qué es lo que nosotros estamos confiando. Los 4 capítulos, hoy es el tercero y el próximo domingo es el último, realmente hemos estado hablando el problema del dinero. Pero como ya hemos dicho estas 2 semanas, el dinero no es ni malo ni es bueno. Cuando hablamos de dinero realmente estamos hablando siempre de nuestro corazón. Primero nosotros vimos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que antes de dar sus recursos, ellos estuvieron dispuestos a darse ellos mismos como ofrenda al Señor. Ese es el camino. Yo no le doy al Señor para ver si Él me acepta. El Señor ya me aceptó a mí mismo y entonces simplemente me entrego a Él y conmigo viene todo. No solo es usted, con usted viene su familia, vienen sus hijos, viene su trabajo y por supuesto viene también la billetera, aunque suene un poquito grotesco decirlo de esa manera. La semana pasada hablamos también de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el ejemplo más grande de generosidad, nos dio el ejemplo más grande de servicio y de amor. Jesús nos demostró que el amor se muestra dando y que debemos aprender a dar de forma sacrificial. Hoy vamos a continuar sobre el mismo tema y continuamos también en 2 Corintios, solo que nos movemos al capítulo 9, versos del 6 al 15. Así que si usted trajo su Biblia, la puede abrir y lee conmigo. Recuérdese que yo utilizo la Reina Valera contemporánea, así que puede ser que esté un poquito distinto de lo que usted tiene. Así que oiga un ratito o puede leer allí también con nosotros. Pero recuerden esto: el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino también abunden muchas acciones de gracias a Dios, pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana fresca, Padre, porque nos permite reunirnos a un grupo de tus hijos acá alrededor de tu palabra. Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que la entendamos, que la comprendamos, que la guardemos en nuestro corazón como algo valioso, pero sobre todo que al salir de este lugar estemos dispuestos a vivir por tu palabra, por Cristo Jesús. Padre, yo también te ruego por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y en quien oramos. Amén y amén. Hemos estado diciendo que Dios nos llama a dar y que debemos aprender a dar generosamente. Y hemos puesto especial atención, porque hasta el día de hoy yo no he dicho nunca realmente que estamos hablando sobre diezmos y sobre ofrendas, sino que hemos hablado de darnos a nosotros mismos como ofrenda primaria a Dios, y que cuando hacemos eso, entonces junto, como les decía al principio, con todo nuestro ser, traemos nuestros talentos, traemos nuestras habilidades, traemos nuestro tiempo y seguro traemos también nuestros recursos monetarios. Y todo eso, todo lo que nosotros somos, lo ponemos al servicio de Dios, al servicio de nuestro prójimo. Pero seguro que también tengo que decirles que aquí en la iglesia, en Comunidad Cristiana, nosotros creemos que tenemos que traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios a través de este instrumento que Él dejó y que se llama la iglesia. Sin importar si usted es nuevo cristiano o no, sin importar si usted ha practicado o no practicado dar el diezmo y la ofrenda, hay algo que todos debemos preguntarnos y es: ¿por qué?
¿Por qué debemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Cuál es la razón de esto? Mi esposa y yo tenemos diferente estilo de dar instrucciones en el hogar. Yo suelo dar instrucciones a mi hijo y espero que las siga. Yo creo que eso es bueno. O sea, yo le digo a mi hijo una cosa y él lo tiene que aprender a hacer. Mi método es el problema, no siempre es el mejor método. Mi hijo Nico, el colochito que anda corriendo por allí, a él le gustan los porqués. Él pregunta y él quiere saber por qué sucede todo. Pero mi respuesta, porque yo soy un poco más corto de paciencia, mi respuesta suele ser: hacelo y hacelo porque yo te lo dije. Y Nico normalmente lo va a hacer porque sabe que si no lo hace, probablemente yo lo voy a castigar. Entonces lo termina haciendo por miedo a que su papá se enoje. Muchos de nosotros hemos visto así nuestra relación con Dios. Lo vemos como el gran yo soy, como el gran temible y supremo Dios, y Él lo es. No tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Dios es grande y Dios es supremo, pero nos han enseñado que por esa razón hay que obedecer a nuestro Dios. Nos han dicho una y otra vez versos como: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces nos preguntamos: ¿quién quiere caer en manos del Dios todopoderoso y Dios temible? Así que obedecemos a Dios por miedo a que nos castigue, obedecemos a Dios por miedo a que Él agarre con nosotros, que nos agarre del pescuezo y que nos obligue a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, damos al Señor, pero nuestro corazón no está en el lugar correcto. Mi esposa probablemente tiene un método mucho mejor que yo para dar instrucciones. Ella se toma el tiempo para explicarle a Nico las más detalladas cositas cuando ella le pide algo a su hijo. A mí a veces me parece en exceso, pero parece que Nico responde bien a eso. Y Dios, por cierto, es mucho mejor papá de lo que yo soy. Cada vez que Dios pone en la Biblia un mandamiento, cada vez que Él nos dice que nosotros tenemos que hacer algo, Él siempre se toma el tiempo para explicarnos los porqués. Él nos dice cuál es la razón de lo que Él nos está pidiendo. Cada vez que vemos una instrucción de Dios para nosotros en la Biblia, vemos que surge de su gran amor y es para nuestro beneficio. No es una orden de un déspota o de un tirano sin sentido que solo quiere hacer lo que se le da la gana y por eso es que nos lo dice. Nuestro Dios no es de esa manera. Nunca es una orden sin sentido. Y como estamos hablando un poco ahorita sobre el diezmo y sobre las ofrendas, vamos a irnos rápido a la Biblia y vamos a leer un pasaje muy sencillo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Y esa parte de tu grano, esa 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus rebaños y de tus ganados, los comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a temer a Dios, el Señor. Entender que es el diezmo no es difícil, es el 10% de nuestros ingresos y nuestras ganancias. Si usted gana 1, son 10, si gana 100, son 10, si gana 10 es 1, si gana 100 son 10, si gana 1000 son 100, es sencillo. Quítele un 0, ese es el 10% de lo que nosotros tenemos. Pero lo interesante no es entender qué es el diezmo, lo interesante es entender la razón por la cual nuestro Dios instituye el diezmo para el pueblo de Israel en esa época. Les dice: para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Si ponen atención a la frase, suena un poco más al te lo dije, porque yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Más o menos así, porque hay que aprender a temer al Señor tu Dios. Pero la verdad es que no es así. Dios, cuando encontramos en la palabra de Dios la idea del temor, nosotros en muchas veces pensamos en la palabra miedo, pero existe otra forma de traducir esa misma palabra. Hay un rabino, un gran maestro del Antiguo Testamento que se llama Rabbi Rami Shapiro, y en su comentario al famoso Proverbios de 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice que la palabra temor o la palabra miedo en el lenguaje, en el original, que dice yarit, se puede traducir tanto miedo como por asombro.
El problema de usar miedo es que le agrega un sentido de alarma. Ustedes saben que el miedo es algo que nos enciende por dentro, ¿verdad? Pero el pasaje no tiene esa intención adentro, no es lo que el autor está tratando de decir. En referencia a nuestra relación con Dios, usar la palabra asombro, reverencia o respeto es preferible. El sentido de aprender a temer a Dios es el sentido de aprender a admirar a Dios, de tener reverencia delante de Dios, de aprender a respetar a Dios por quién es Él, por aquello que Él hace. Es como una hermosa admiración, como el respeto que le tiene el hijo a su papá o a su mamá. Una admiración, un respeto, un orgullo que no nace del miedo, sino que nace de una buena relación entre padre e hijo. Esa es la idea, esa es la forma en que debiésemos tener la relación. El niño ve a su papá, el niño ve a su mamá y piensa que son invencibles. El niño ve a su papá y piensa que el papá y la mamá lo pueden hacer todo. Y es cierto, nosotros tenemos un montón de limitaciones, pero no creo que haya ninguno acá que diga que no haría absolutamente todo lo que puede o que daría la vida por sus hijos. Así que temer al Señor es reconocer que Él es maravilloso, que Él es grande, que Él es amoroso, que Él es un Dios que tiene un amor tan grande que nos trata con ese amor a cada uno de nosotros. Esa es la relación correcta. Nosotros diezmamos, nosotros ofrendamos a nuestro Dios no porque Él lo dijo, sino que lo hacemos porque nuestro Dios nos ama, porque entendemos que nuestro Dios es asombroso, porque entendemos que nuestro Dios es maravilloso, porque Él nos tiene un gran amor que nos deja con la boca abierta. Nosotros ofrendamos y diezmamos a nuestro Dios porque nosotros estamos admirando lo que Él hace en nuestras vidas, porque nos levantamos una mañana y el sol ha nacido sobre nosotros, porque no teníamos suficiente dinero en la bolsa, pero hay frijoles o hay tortillas en la mesa. La forma en que nosotros ofrendamos y adoramos al Señor es en expectativa de ver sus maravillas, de ver lo que Él es. Nosotros entonces diezmamos con el corazón, ofrendamos con los ojos llenos de admiración y respeto por nuestro Padre amoroso. No lo hacemos porque Él sea un tirano, no lo hacemos porque Él sea un déspota al que tenemos que adorar. A la luz del Evangelio, esto se hace aún más visible. En el Evangelio Juan describe: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Dios nos ama a nosotros como un papá ama a su hijo. Vemos la profundidad, lo hermoso de esa frase. Dios nos ama como nosotros papás amamos a nuestros hijos. Repito, ¿qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué no hemos hecho nosotros por nuestros hijos? Jesucristo dijo lo siguiente: si ustedes, es decir, si cada uno de nosotros que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, ven lo hermoso de esa frase, cuánto más nuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que los diezmos y las ofrendas se convierten en una especie de indicador del tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Si vemos nosotros a Dios como un tirano, como un déspota, entonces probablemente lo obedeceremos por miedo. Pero pronto, como sucede con algunas relaciones entre papá y relaciones entre hijos en esta tierra, en donde la relación está dañada, en donde el amor es escaso, en donde lo único que media es el miedo, tarde o temprano, ese hijo le va a perder el respeto al padre y ese hijo ya no va a hacer absolutamente nada para tratar de agradar a su tirano padre. La experiencia que tenemos en Latinoamérica es parecida, ¿no? Tenemos a un gobernante que es una persona tirana que nos obliga a obedecer ciertas leyes o ciertas cosas, pero cuando se vuelve demasiada esa tiranía, ¿qué es lo que hace el pueblo? En la primera oportunidad que tiene, se lo trata de quitar de encima. Ya no quieren obedecer a ese que es un tirano. Pero si nuestra relación con Dios es distinta, si nuestra relación con Dios es como la relación que tiene un padre con su hijo de 5 años,
Si nuestra relación con Dios es esa relación de profundo amor, de profunda admiración, de profundo cariño, de ver a Dios grande y magnificente y todo lo que hace por nosotros, entonces dar no es ningún problema. Eso es dar de verdad, cuando damos del corazón, agradecidos porque Dios está en medio de nosotros. Ahora, así que Dios es un buen padre. No es como yo, no es un padre que simplemente dice las cosas. Él es un buen padre. Él nos da un mandamiento, pero también nos explica las razones de por qué es que Él que nos está pidiendo las cosas. Y esos porqués, esas razones, los podemos ver en parte en este pasaje de 2 Corintios capítulo 9, del verso 6 al 15. Nosotros entendemos mejor los porqué de dar con generosidad, de aprender a dar a manos abiertas. Nosotros damos, dice el pasaje, porque mientras más damos nosotros, más recibimos. Parece una tontería, ¿verdad? Una negación. ¿Cómo es posible que mientras más doy, más tengo? John Piper, un gran predicador, dice lo siguiente: las matemáticas del reino son distintas de nuestras matemáticas. Si yo tengo 10 y doy 1, ¿cuánto me queda? 9. Así que no es más. Pero John Piper dice: las matemáticas del reino no funcionan así. Lo que Pablo nos está diciendo es lo contrario. En todo este pasaje hay una idea que se repite una y otra vez. Mientras más damos, más llegamos a tener. Esta idea no solo está en este lugar, está por todos lados en la Biblia. Por ahí dice un dicho que si nosotros encontramos algo que se repite en la Biblia, ha de ser importante. Pero esto está dicho una y otra vez. Así que probablemente no solo es importante, ha de ser una forma urgente que todos nosotros debemos de tomar para vivir. Dice, por ejemplo, en la Escritura: honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus primicias, honra al Señor con tus cosechas, y entonces tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. En Proverbios también dice: a quienes reparten, más se les da. Los tacaños, en cambio, acaban en la pobreza. Pero el que es magnánimo, el que da manos abiertas, prospera. El que sacia a otros será saciado. Y en el Evangelio dice: den y se les dará una buena medida, incluso apretada, remecida, desbordante, porque con la misma medida que ustedes miden, también serán medidos. Eso de medida apretada, rebosante y desbordante, las señoras que hacen harina o que ciernen un poquito de azúcar lo entienden, ¿verdad? Echan la harina dentro de un traste y parece que ya se llenó, y solo le hacen un poquito así y baja de nuevo. Y le vuelven a echar otro poco y le vuelven a hacer otro aquí y baja de nuevo, y entonces todavía le ponen un peso y aprieta más. Esa es la idea que está diciendo acá: den con alegría, den con gozo, y entonces el Señor les dará una medida apretada, rebosante, que se está saliendo ya por todos lados, porque con la misma medida que ustedes miden, serán medidos. Así que damos, y mientras damos, más recibimos. Pero el que siembra poco, recibe poco, y el que siembra mucho, recibe mucho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que se obtiene mientras nosotros le damos más al Señor? Pablo en este pasaje nos da por lo menos 3 beneficios que recibimos los que estamos dando con el corazón correcto. Lo primero que dice es que mientras más damos, nosotros más experimentamos el amor de Dios. Cada uno debe dar, dice el pasaje, según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad. Oiga esta palabra tan bonita: porque Dios ama a quien da con alegría. Este verso empaca un par de ideas, tiene escondido un par de cosas que nosotros tenemos que entender, y yo quiero tratar de ayudarles a encontrarlos. Primero es que nosotros traemos lo que hemos propuesto. Así dice el pasaje: lo que hemos propuesto. La Real Academia nos dice que proponer es determinar a hacer algo, es hacernos el propósito de hacer o no hacer algo. Determinar es decidir con anticipación. Así que la idea de proponerse en el corazón implica la idea de que usted de antemano, aún antes de que usted haya recibido la paga de cada semana o el cheque de cada mes, nosotros hemos decidido que vamos a apartar algo de eso para entregárselo a Dios.
Es intencional, no es suerte. Cuando Dios se lo permita, entonces usted vendrá a su casa y se lo va a entregar a Él. Vemos la idea. No es que al momento de la ofrenda usted se mete la mano en la bolsa o en la billetera y ve qué es lo que tiene ahí, saca lo que usted tiene, sino que usted antes, con premeditación, con determinación, usted se acerca de forma planeada, con clara su conciencia, para entregarle a Dios con alegría lo que usted ha dispuesto darle a Dios. Pablo hace un contraste bien interesante, porque dice que no debemos dar con dolor. Esa es una traducción que se puede utilizar allí, no por tristeza ni por necesidad, es con dolor. Es una traducción posible. Si lo tenemos que aprender a hacer con una sonrisa en la boca. Y saben que la palabra en el original, en el griego, es la palabra hilarios. ¿A qué le suena la palabra hilarios? A hilarante. ¿Y saben qué significa hilarante en la Real Academia? Significa que inspira alegría. Es decir, usted tiene que venir con alegría, que alguien lo ve y dice, ¿y este por qué anda tan contento? Porque viene a entregarle dinero. ¿Quién entrega el dinero alegre? Pero la idea es esa: vengo delante de Dios con toda alegría, y cuando la gente me voltea a ver, este anda feliz. Sí, viene feliz a dejarle al Señor algo de lo que Dios le ha dado a usted. Ahora, Dios no solo nos dicta a nosotros la forma en que debemos de dar. En este caso es bien pensado, con intencionalidad y con alegría. Sí que nos da también a nosotros los porqués. Y en este caso el beneficio de ello dice que si damos de esa manera, nosotros vamos a ser objeto personal del amor de Dios. ¿No suena delicioso pensar que Dios nos va a ver y nos va a tener un amor especial cuando nosotros estamos entregándole a Dios de lo nuestro, con anticipación, con alegría, con deseos de hacerlo? No es que Dios no nos ame, no es que Dios nos vaya a amar más, porque la Biblia ya dice que nos amó tanto que aun cuando éramos nosotros pecadores, Cristo nos entregó a su Hijo, Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo. Pero tal vez podemos entender esto si yo les doy un pequeño ejemplo que algunos oyeron la semana pasada aquí mientras estábamos en la reunión del miércoles. Mi esposa ama a Nicolás, ya les dije, el colochito ese que anda por allí corriendo. Hace tan solo unos días, Nico le contó a su mamá que él había probado el más delicioso chicken biscuit, el pan más delicioso con pollito adentro que él había probado. Y entonces Nico le dice a su mamá, y tú debieras de probarlo. El problema es que ese pancito que él estaba hablando es el que le dan en el colegio a la hora del almuerzo. Y entonces Wendy le dice que cómo va a ser ella para probarlo, porque ella está en la casa mientras él está almorzando en la escuela. Ahí terminó la conversación. Pero unos días después Nico regresó a la escuela y le traía una servilleta, algo envuelto, y le dice, mira, te traje tu biscuit. Cuando ella lo vio, ella lloró de alegría. Ella amó a su hijo. No que no lo amara antes. Ven el asunto. No es que no lo amara antes. Pero ¿cómo creen que ella trató a ese niño ese día? ¿Cómo creen que ella lo abrazó y lo besó ese día? Eso es lo que Pablo quiere decir cuando está diciendo que nosotros vengamos con alegría y depositemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de Él, porque entonces Dios ama. Le sacamos una sonrisa a nuestro Dios, lo damos con alegría, no lo damos por obligación, y cuando hacemos eso es como que si nosotros le tocáramos el corazón a nuestro Dios. El pasaje también sigue diciendo que mientras más damos, más nosotros experimentamos la generosidad de Dios. Mientras más damos con libertad, Dios también nos da a nosotros con esa misma libertad. Si usted aprende a dar suficiente, Dios le va a dar a usted suficiente. Miren, muchos de nosotros tratamos de espiritualizar este pasaje y no tratar de hablar de lo que ahí dice. Cierto, Dios nos va a dar de todo, y entonces hablamos, Dios le va a dar mucho amor, mucha felicidad, mucha paz en su corazón, y empezamos a hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, hay que reconocer que el pasaje sí está hablando de lo material. El pasaje sí está hablando de dinero. El pasaje está hablando de provisión. La promesa es simple y es hermosa: que el que aprende a dar con liberalidad, a manos abiertas, sin tacañerías, Dios mismo
Dios mismo se va a encargar de que siempre y en toda circunstancia tengamos lo necesario y podamos abundar en toda buena obra. Por favor, vean las palabras que están puestas en mayúscula. Siempre y en toda circunstancia vamos a tener lo necesario para abundar en toda buena obra. Nuestro Dios es el que se va a convertir en el encargado de mantener la alacena llena de nuestra casa. Es el Dios del universo, es el Dios dueño de absolutamente todas las cosas, de todo lo que existe en este mundo. Es ese Dios el que nos está diciendo, si aprendemos a dar con alegría, si aprendemos a dar con liberalidad, podemos estar tranquilos porque Él se va a encargar de cubrir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades, de manera que, oigan lo que Dios quiere decir, Dios nos da razones cuando nos pide algo, pero también nos da las por qué es que lo está diciendo. No nos dará solo para cubrir nuestras necesidades, sino que va a dar todavía mucho más allá con un objetivo, para que podamos nosotros seguir dándole a otras personas, seguir ayudando a otras personas. Hay un peligro en esta cita, porque es muy fácil de que nosotros nos confundamos y que pensamos, ya entendí el asunto. Pablo lo que está diciendo acá es entonces que nosotros debemos dar para que Dios nos dé, ¿verdad? Eso es lo que suena, como de manera que si yo doy 10, yo espero que Dios me dé 100, y si doy 100, que yo espero que me dé 1000. Pero no es lo que está diciendo allá. Pablo sigue diciendo de esta manera, y aquel que da la semilla al que siembra y pan al que come, va a proveer los recursos de ustedes y los va a multiplicar, aumentándoles así sus frutos de justicia. De manera que Dios no está esperando para nada que usted le dé para entonces Él darle, porque está hablando de quién da la semilla. Dios, es Dios el que nos da la semilla a nosotros primeramente. Entonces yo recibo la semilla, yo recibo los recursos, el trabajo que usted tiene, el dinero que tiene, el sueldo que trabaja, los negocios que usted logra hacer, es algo que Dios le dio. No puede confundir eso en su mente. Todo lo que usted tiene, por poco que sea, es algo que Dios le está dando a usted. Y usted va a poder agarrar esa semilla y va a poder comer de esa semilla, va a poder comer de ese pan. Pero usted tiene que decidir algo. ¿Se lo come todo o va a estar dispuesto a compartir con alguien? Si usted siembra y lo hace con liberalidad, si usted aprende a dar de lo poco que usted tiene, aprende a darle también a otras personas, entonces la promesa es que Él va a dar lo suficiente para que usted pueda comer y para que le pueda dar de comer a otros. Así que desde el principio, antes de que usted tenga dinero, Dios ya le está dando los recursos que usted tiene. Y al final es gracias a que Dios está con usted que Él multiplica sus recursos para que usted pueda darles a otros. Así que Dios está al principio y Dios está al final. Nosotros realmente solo tomamos de lo que Dios nos da. Eso es lo que nosotros hacemos. Tomamos de lo que Dios nos da y entonces decidimos si nosotros lo podemos de regreso a su servicio. Pero si lo hacemos así, entonces Dios nos dará aún más. Y esto nos lleva al último punto de esta mañana. Mientras más damos nosotros, más el nombre de nuestro Dios es glorificado. Pablo termina este pasaje de manera hermosa. Dice, porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios, pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo Jesús y por su generosa contribución para ellos y para todos. Pablo en su primera carta a los Corintios les había dicho, así que si ustedes comen o beben o hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es el fin de la vida de todos los que estamos en este lugar. El fin de nosotros. Yo estoy parado en esta tierra para traer gloria al nombre del Señor. Para cada uno de ustedes, si usted se pregunta, ¿y yo para qué estoy en este mundo? Usted vino a este mundo para traer gloria al nombre de nuestro Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros ofrendamos, cada vez que traemos nuestros diezmos y cada vez que eso es usado de forma correcta delante de nuestro Dios, eso es lo que se obtiene, que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso también tiene un fruto más. John MacArthur, otro gran predicador, decía lo siguiente:
Las oraciones de los pobres son la recompensa de los ricos. La imagen es hermosa. Pablo le está diciendo que cuando la gente de Jerusalén, recuérdense que hemos estado hablando, cuando la gente de Jerusalén reciba las ofrendas que le mande la gente de Corinto, entonces esas contribuciones generosas de amor en nombre de la iglesia de Corinto no solo ayudarán a que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, sino que seguramente los pobres de Jerusalén van a elevar las voces y en oraciones pidiendo por la gente de Corinto. ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó al inicio de este año escolar cuando los hogares de la iglesia, de la escuela aquí de Cleveland, recibieron esas mochilas en sus hogares para los estudios? ¿Qué cree que sucedió hace unas semanas cuando 2-3 personas de acá decidimos irnos para allá para entregarle los almuerzos y para entregarle el agua que se llevó para la gente que estaba en crisis en ese momento por culpa del huracán allá en Fort Myers? Seguro muchos de esos ojos que recibieron las mochilas se elevaron al cielo y glorificaron el nombre de Dios. Gracias, Señor, han de haber dicho algunos, porque no teníamos para comprarle los útiles a nuestros hijos. Y aquí está la mochila de útiles completa. Gracias a Dios, dijo alguien allá en Fort Myers, cuando recibió una comida caliente, cuando en su casa no había ni siquiera electricidad para poder alimentarse ese día. Ellos agradecieron y ellos glorificaron el nombre de Dios. De manera que lo que nosotros damos no es para nosotros al final, redunda en gloria para nuestro Dios. Pero algo más, y esto es lo hermoso, muchas de esas personas aquí en la escuela de Cleveland o muchas de esas personas allá en Fort Myers seguro hoy están orando por ustedes y por cada uno de nosotros y le están pidiendo a Dios para que nuestro Dios nos siga a nosotros abundando, para que nosotros podamos seguir sirviendo donde quiera que Dios nos ponga a nosotros a servir. Cada vez que nosotros damos, el Señor también, su nombre es glorificado y alguien más se va a quedar orando por usted, agradeciendo a Dios por su vida. Y el Señor no se queda con los ojos cerrados ni con los oídos tapados. El Señor escucha las oraciones del justo. El pasaje termina diciendo así: demos gracias a Dios por su don inefable. Y termina así porque no hay otra manera de terminar este pasaje que habla sobre dar. El regalo más grande, el don inefable, el regalo más valioso que hemos recibido se llama Cristo Jesús. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese regalo de Dios para el mundo, Cristo Jesús, es la razón más importante que nosotros tenemos para darle a Dios de vuelta. Jesús es la razón por la que nosotros abrimos nuestros corazones para dar con generosidad. Así que el reto para hoy, para nosotros, es muy sencillo. Si nosotros y miren el orden cómo van las cosas, si nosotros hemos entendido, si hemos recibido ese regalo de Cristo Jesús en nuestras vidas, si hemos entendido lo que Dios hizo al entregarse a sí mismo y enviar a su Hijo para morir por nosotros, el reto es que sigamos su ejemplo y que hagamos lo mismo, que nos comprometamos a entregarnos nosotros mismos y que traigamos también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si nosotros nunca hemos experimentado la bendición de ofrendar y de traer nuestros diezmos, o si usted ya lo ha hecho, pero lo ha hecho desde esa costumbre, desde el miedo en que yo lo doy porque así me enseñaron y porque si no doy el Señor se va a enojar conmigo, entonces yo lo invito a que por favor hoy piense un momento, que cambie su manera de pensar y que ahora empiece a aprender a dar a Dios desde otra perspectiva, que lo empiece a dar sin miedo, sino que empiece a darle en amor, en expectativa de ver a ese Dios asombroso que está dispuesto a darle a usted todo lo que usted necesite, que esté dispuesto a experimentar con supremo asombro el amor de Dios por nosotros, con un corazón expectante de ver la suprema generosidad de Dios encargándose de todas nuestras necesidades, de ver a Dios con el corazón ardiente, con el corazón deseoso de que el nombre de Él sea glorificado en todo lo que nosotros
hagamos. Oremos a nuestro Padre. Gracias te damos en esta mañana, porque tú hoy nos pides algo que parece sencillo, pero nos cuesta tanto a muchas personas: que aprendamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, que aprendamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que sean utilizados en la expansión del reino. Padre, nos has dado razones hermosas, que si nosotros damos, tú mostrarás tu amor especial para con nosotros, que si nosotros damos, entonces tú mostrarás tu generosidad para con nosotros, que si nosotros damos, alguien más va a estar orando por nosotros y glorificando el nombre de Dios. Pero especialmente ayúdanos a dar, porque hemos comprendido que tú te diste a nosotros primero, y ahora nosotros solo respondemos en gratitud, dando de lo que tú ya nos has dado. No es que te demos para que nos des, es que te damos porque tú ya nos diste todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.